Quisiéramos entonces ahora contar con la participación de Angélica Porras. Angélica va a estar acompañándonos, ¿sí? Ella es doctora en jurisprudencia de la PUCE, es doctora en ciencias políticas de la Universidad de Salamanca, España, y docente de la Universidad Iberoamericana del Golfo del Centro de México. También ha sido docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Coordinadora de investigación del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. Bienvenida, Angélica. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, yo les voy a hablar de una cuestión un poquito diferente a lo que hemos estado escuchando, ¿no? Les voy a hablar un poco de la perspectiva jurídica de qué es lo que podemos hacer frente al... Mejor, gracias. ¿Qué es lo que podemos hacer frente al decreto 645? Entonces, ya nos han explicado que esto no responde a una política tributaria adecuada en el marco de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Bueno, y la pregunta a continuación es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos más aún cuando nos han dicho con toda claridad que eso va a beneficiar a algunos y que esos algunos no son precisamente los que requieren protección por parte del Estado, sino grandes empresas que tienen grandes negocios? Las armas, el alcohol, los cigarrillos, tienen detrás de sí a industrias transnacionales que justamente pueden negociar con el gobierno, pueden negociar con los estados, y los ciudadanos de a pie, como todos nosotros y nosotras, tenemos pocas alternativas. Bueno, entonces la primera cuestión que me gustaría señalar es que ¿cuál es el valor, cuál es la importancia de un decreto? ¿Qué es un decreto dentro del ordenamiento jurídico de un país? Creo que todos y todas conocemos la importancia de la Constitución. Todos sabemos que la Constitución está lo más arriba posible del ordenamiento jurídico, pero eso tiene una implicación. Eso significa que esa Constitución le da valor a las normas que están más abajo de la Constitución. Es decir, que si hay una norma por aquí debajo de la Constitución que de alguna manera se opone a la Constitución, esa norma es inválida. Pero obviamente esa invalidez no la podemos declarar nosotros o nosotras, la declara un juez. Entonces el decreto es un tipo de norma jurídica que está muy por debajo de la Constitución. Está la Constitución, están las leyes, están los reglamentos primero, luego los decretos, luego los acuerdos ministeriales. Es decir, el decreto está bastante más abajo de la Constitución. Pero, como ustedes han visto, con un decreto se pueden no solo crear normas, sino modificar conductas, como aquí nos han explicado también que es un objetivo de los impuestos, ¿no es cierto? Y bueno, y cuando esa modificación de las conductas es algo que va en contra de los derechos fundamentales, ¿qué podemos hacer? Justamente nuestro ordenamiento jurídico prevé varios caminos. Dos de ellos son los que quiero comentar aquí. El primero de ellos es lo que se llama una acción de inconstitucionalidad. Todos estos son procesos judiciales, ¿no? O sea, toca meterse a hacer una demanda, hacer una audiencia y que el juez nos crea y nos dé la razón. Puede no darnos la razón también. Entonces, la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo con el cual nosotros le decimos a la Corte Constitucional, mire Corte, aquí hay un decreto que viola ciertos derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales viola este decreto 645? No solo los principios del sistema tributario, que están también reconocidos en la Constitución, sino el derecho a la salud, sino el derecho a la seguridad integral, sino el derecho también a la alimentación adecuada, el derecho a la protección de niños, niñas y adolescentes, que ya nos dirá seguramente Miguel, cómo esto del tabaquismo, de la venta del tabaco, del alcohol, impacta sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Todos esos derechos están reconocidos en la Constitución. Entonces, la vía de la acción de inconstitucionalidad es decirle a la Corte Constitucional, mire Corte, aquí hay este decreto que viola estos derechos. ¿Cómo los viola? Porque incentiva el consumo en lugar de desalentarlo. Entonces, la Corte Constitucional tendría que entrar a hacer un análisis de qué cosas
de que si son verosímiles los escenarios que nosotros le ponemos para darnos la razón y ordenar ¿qué? Que se expulse del ordenamiento jurídico ese decreto, es decir, que se diga que es inválido, inconstitucional. Ese es el un camino. Nosotros junto con la plataforma Todos por la Vida, no al decreto 645, hemos escogido el otro camino, que es una acción de protección. La acción de protección es también un mecanismo judicial que se llama garantía constitucional, que está en la Constitución, que básicamente tiene el objetivo de reparar o de hacer cesar la violación de derechos constitucionales. ¿Cuál es la ventaja respecto a la acción de inconstitucionalidad? La acción de inconstitucionalidad se demora años. O sea, la Corte Constitucional, ustedes deben haber oído del decreto 813, demoró casi 15 años en decidir sobre ese decreto. O sea, nos morimos hasta eso. Entonces, la acción de protección tiene la ventaja de que es un mecanismo más cortito. ¿Cuánto se demora? La primera instancia, un mes. Claro, vamos a segunda instancia y depende del caso. Si es un caso que le interesa al gobierno, va a meter presión para que se demore. Pero bueno, no son los 15 años, los 10 ni los 2 que se demora la Corte Constitucional. La acción de protección tiene una de las ventajas más importantes de nuestra Constitución. Y yo diría que en ese punto, en teoría, por lo menos le supera a las constituciones de América Latina. ¿Cuál es esa ventaja? Esa ventaja es que la acción de protección no solamente se puede proponer frente a un acto de la administración pública, sino también frente a políticas públicas. Cuando hay una política pública, la Constitución dice, mire, cuando hay una política pública, como por ejemplo una política tributaria, como por ejemplo una política respecto del consumo de estas sustancias dañinas como son el alcohol, los alimentos ultraprocesados y el tabaco, esa política pública tiene que hacerse cuidando que no viole los derechos fundamentales. Y si viola los derechos fundamentales, todos estos que hemos señalado aquí, salud, etcétera, se puede pedir a un juez, a cualquier juez, no a la Corte Constitucional, sino a cualquier juez, que diga si es que esa política pública debe reformarse o no. Entonces el juez va a decir, refórmese esta política pública y considérese que los niños, niñas y adolescentes son los más perjudicados y que se tienen que tomar acciones contra esto. O también considérese, como por ejemplo aquí nos han dicho las dos exposiciones anteriores, cuál es el objetivo de la recaudación, perdón, de los impuestos. No era recaudatorio este impuesto cuando nació. Entonces todos esos elementos el juez debe considerarlos para decirnos si es que va a aceptar nuestra demanda, que básicamente es, oiga señor, suspenda el decreto hasta que nosotros le podamos probar y hasta que usted pregunte a la Corte Constitucional, a quien quiera, porque hay un mecanismo que no lo voy a mencionar ahora, pero es un tecnicismo ahí, que diga algo sobre si esta norma es una norma que va en contra de los derechos de las personas. Entonces, la acción de protección que hemos construido es una acción de protección que básicamente va en contra de esta política pública que no cuida la salud, no entiende que niños, niñas y adolescentes son grupos de atención prioritaria, que ponen en peligro la seguridad. Aquí nos han dicho el tema de las mujeres, eso es cierto. También las mujeres son las que cuidan a las personas que se enferman cuando están con una enfermedad relacionada con el cáncer o con estas enfermedades muy graves. Entonces, esta acción de protección se va a presentar el día de mañana en el Complejo Judicial Norte, es esta que tenemos acá, y nos salió bastante grande, fue la construcción conjunta de varios saberes, ¿no? Porque en mi caso yo soy abogada y encima ni siquiera sé de tributario, sé de otras cosas. Entonces ha sido la construcción conjunta y mañana se va a presentar. Posteriormente el juez nos va a dar una audiencia y es importante que la mayoría de gente acuda, aunque no para que pida la palabra, pero que sí que esté presente, porque eso muestra justamente la preocupación por este tema. Tenemos que probar lo que hemos dicho. Entonces tenemos ahí algunas personas que nos van a colaborar con los testimonios y después el juez dará su sentencia. Si esa sentencia no nos es favorable, hay que ir a una segunda instancia, y si tampoco nos es favorable, tenemos que ir hasta la Corte Constitucional en una acción extraordinaria de protección.
Pero más o menos ese es el camino que toca seguir. Entonces, yo quería comentarles esto, quería decirles un poco cuál es la perspectiva jurídica sobre qué es lo que podemos hacer frente a un decreto que nos es nocivo para nuestros derechos. Muchísimas gracias por su atención.